Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por conectarse. Son las 7:47 minutos de la mañana. En esta parte del programa tenemos el gusto de recibir y presentar a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Muchísimas gracias, señor Abreu, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Catherine, Nelson, Yulisa. Arranco con la primera pregunta, señor Abreu, y le agradecemos además que se haya tomado el tiempo de estar acá en este espacio con presencialidad incluida. Lo hemos visto activo, pero desde su casa cuidándose contra el COVID-19. Voy a arrancar por el tema con cuáles son los datos que tiene la Confederación Nacional de la Unidad Sindical más recientes sobre la pandemia, quizás el número de personas desempleadas o que han perdido sus trabajos o personas suspendidas también. Sí, mire, nosotros tenemos ya pérdida de contratos de personas que han quedado fuera de su medio de trabajo, unos 284.000 personas. Okay. Esas personas han perdido su puesto laboral, no tienen posibilidad de retorno, y una de las cosas que hay que decir, que eso se hace poco notable, y se hace poco notable porque como en el sector privado, la gente está acostumbrada, Catherine y Nelson y Yulisa lo saben, a que si a su contrato se le pone fin y se le pagan las prestaciones, la gente, mire, no hace bulla, no protesta. Se va tranquila. Se va tranquila. No dice absolutamente nada, se va tranquilita. Entonces, por eso se hace poco notable. Es verdad que posteriormente, si no encuentra colocación, entonces, con la economía informal cerrada, cosas así, pues ya lo va a sentir. Pero en lo que eso llega, la gente se mantiene evidentemente tranquila. En el otro lado, entonces, entre aquellos que no han perdido definitivamente el contrato, porque están suspendidos, y como usted sabe, en la suspensión no se rompe el mérito de antigüedad. Sí. Aunque se deja de cotizar a la seguridad social, se interrumpe el pago al sistema de pensiones, se cubre la parte de salud con los fondos de reserva de la seguridad social, pues ahí hay personas, alrededor de unos 195.000 personas que todavía están en estado de suspensión. No nos olvidemos que ahí está prácticamente todo el sector turístico, con la agravante que eso tiene. El turismo siempre impacta, ¿verdad?, a los taxistas, a los que transportan los trabajadores, a los artesanos, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de empleo formal. Exactamente. Que usted ve los formales y usted dice, bueno, formal son, por ejemplo, 100.000. Pero cuando usted ve lo que se mueven a su alrededor, a veces son más que los propios formales. Entonces, eso quiere decir, en resumen, que nosotros en calidad de desahuciado definitivamente y suspendido, casi tenemos, se puede decir así, unas 400.000 personas en esta condición. Pepe, sí. Ahí vi que a lo de fase 1 lo van a incluir en SENASA. Vamos a ver cuál es la diferencia y si el Consejo Nacional de la Seguridad Social extendió, ya a febrero avanza, la cobertura a los familiares de estos trabajadores. Sí, tuvo que hacerlo porque recordemos que la salud, como es de efecto inmediato, no hay tiempo de espera, no se puede esperar. Entonces, no hubo más remedio que asumirlo de la reserva, pero como ustedes saben, las ARS de carácter privado, en el aspecto contributivo, si el sistema deja de pagarle, porque le estaba pagando de los fondos de reserva que se agotaron, ustedes saben que las ARS inmediatamente se repliegan y dejan de prestar servicios. Ese es un negocio, un negocio. Entonces, por eso, el único camino que queda es transferir esa persona al SENASA contributivo, de manera que puedan recibir la misma asistencia clásica de una ARS privada y mantener más o menos los estándares, porque no se olviden que no solo el trabajador, sino que también hay que cubrir a los familiares, a los dependientes del trabajador. ¿Y ese fondo de reserva no puede reponerse? Lo que pasa es que para reponerlo tendría que estar la economía habilitada
con el patrón cotizando y el trabajador cotizando. Y en este momento ambos, por el estado de suspensión de esas empresas, tienen paralizados los aportes a la cotización del sistema, tanto de salud como de pensiones. Y por eso es que necesariamente hay que cargarlo, de hecho, al Estado. Pepe, desde la organización sindical, ¿ven ustedes adecuado el manejo que se les ha dado a los empleados con el tema de la pandemia? ¿O piensan ustedes que a propósito de que hay una semiapertura de la economía del país, el gobierno podría hacer algunas cosas adicionales con las personas que todavía están suspendidas? Bueno, Yulisa, uno se pone a pensar así, ¿verdad?, cuando tú haces ese señalamiento y piensa en cuando la pandemia crea el primer impacto de marzo, este primer impacto así fuerte. Entonces uno se entendía con las empresas diciendo ella, bueno, nosotros vamos a ser condescendientes con los vulnerables, vamos a mandar para la casa los diabéticos, los hipertensos, los de avanzada edad, a otros le vamos a adelantar vacaciones, etcétera, etcétera, y vamos a tratar de mantenerle la empleabilidad. El gobierno aprueba, como ustedes saben, el fase 2, que era más o menos un completivo salarial, ¿verdad?, para que esas empresas mantuvieran esa empleomanía. Y el fase 1, que ya no es salario, sino que es una especie de subsidio, contribución, ¿verdad?, para los trabajadores suspendidos. Luego comienza entonces en esas mismas empresas una actitud de desmonte de esa nómina, donde las empresas dicen, bueno, esta gente que son vulnerables, aunque nosotros asumimos esto, en principio no podemos continuarlo asumiendo, vamos a la liquidación, ¿entiendes? Entonces comienzan a liquidar esa gente que son vulnerables y a sustituir prácticamente esa nómina de personas de esa categoría, que muchos se quejan porque han dicho, decían, caramba, después de dar tanto en esta empresa, entonces resulta que ahora en este momento lo que hacen es que me cancelan, me desahucian. Uno tiene a veces que explicarle a la gente, eso es capitalismo, ese sistema. Quien tiene que crear los temas de protección social es el Estado, ¿entiendes? No podemos esperarlo de las empresas. Entonces, el Estado lo que hace es precisamente la especie de 4 planes. Es decir, fase 2, fase 1, quédate en casa, para ti. Objetivo, proteger más o menos los empleos formales e informales. Uno sí cree, Yulisa, que ante una situación como la que todavía se avecina, hay que pensar en que la respuesta no debe ser la que se dio, que es prácticamente desmontar esos planes y solo dejar el tema de fase 1 referido al tema de los suspendidos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todavía el espacio de una apertura total de la economía no se vislumbra cercano, no es tan cercano como se ha dicho, ni en turismo, ni en ninguna otra de las áreas que están pendientes. Señora Abreu, hablemos de las personas canceladas o despedidas de las instituciones públicas. Decía usted en diciembre que ha sido una verdadera aplanadora y advertía que eran más de 30.000 personas canceladas. Yo quiero también preguntarle sobre aquellos que, además de ser cancelados, no hayan recibido aún su liquidación, sus prestaciones laborales. ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Oportuno, Catherine, aclarar eso, ¿verdad? Cuando uno analiza y dice, bueno, empleado de libre nombramiento y remoción, sí, esos son los funcionarios, se fueron, listo. Nadie habla ahí, nadie tiene nada que hablar, se fue. Nos trasladamos entonces al empleado de carrera, ese titular de una carrera. Bueno,
usted tiene que respetar el espacio de esa persona que se ha preparado para la carrera administrativa. ¿Por qué? Porque si usted, cada vez que un gobierno llegue, vamos a hacer un barrido completo de todo el que esté en el estado de carrera, nunca tendremos, por supuesto, un estado desarrollado y estable. Y eso está probado que se necesita, y por eso existen esas leyes de protección. No hay una ley además. En cualquier parte, ¿verdad? Hay una ley, ¿verdad? Que sí, la 4801. Entonces, analiza, ¿verdad? Y dice, aquellos empleados de estatus simplificado, que es donde está el mayor problema, Catherine. ¿Por qué? Porque ahí que están los conserjes, la secretaria, los porteros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se ha presentado un barrido total, pero con la agravante contraria a lo que pasa en el sector privado. Y es que ahí se establece que si un empleado, por ejemplo, de eso es como se dice ahora, desvinculado, usted tiene la obligación de saber que esa persona, usted tiene que darle un mes de salario por cada año de servicio, con un límite de 18 meses. O sea, 18 años, 18 años. Usted tiene que hacer eso, ¿verdad? Entonces, si usted no hace eso y manda a esa gente pura y simplemente a la calle, usted, por supuesto, está, como decíamos nosotros, cambiando como el hambre de domicilio, de lugar. Bueno, quité una conserje pobre para poner otra conserje que también es pobre. Entonces, en el fondo, ¿qué resolví? Entonces, mucha gente ahí en la administración pública, en la dirección, especialmente en educación, se dedicó a esa tarea, ¿entiendes? A hacer eso. Y nosotros consideramos que eso es totalmente deplorable que se haga. ¿Usted decía que iban a acudir quizás ante la Organización Internacional del Trabajo? ¿Eso lo siguen ponderando? Eso se sigue ponderando porque se ha elevado una instancia al MAS, se ha recurrido a ello, porque lo que hicieron esta llamada de vinculaciones ni siquiera cumplieron con entregar, por ejemplo, la carta, que es un procedimiento normal, ¿verdad? ¿Cuántas fueron en educación, señor Abreu? ¿Cuántas cancelaciones fueron? No pudimos contabilizar de unos 22,000 personas. Solamente en el Ministerio de Educación. Solamente ahí, ¿entiendes? Lo que sin contar. De 30,000 que ustedes dicen, 22,000 ocurrieron en educación. En educación solamente, ¿verdad? Solamente. Pero ustedes tienen constancia de que fueron separaciones. ¿Ustedes tienen constancia de que fueron separaciones laborales injustificadas, Pepe? Sí, fueron justificadas, Yulisa, porque cuando veíamos la persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiempo usted tenía ahí? Bueno, si una persona está del 86 ahí, tú te imaginas, Yulisa, que esa persona está desde el 2001, sí. Está desde los últimos gobiernos PLDistas, por ejemplo, hace 20 años. Tú dices, bueno, esa persona tenía ahí un tiempo determinado desempeñando una labor, un registro, con un estatus, ¿verdad?, de nombramiento, ni siquiera era de esos empleados que son temporales, que también tienen cierta protección cuando tienen un año, pero diríamos que menor, sino que eran gente con una estabilidad determinada en esa cartera, en ese ministerio donde estaban. Pepe, el Consejo Económico y Social estaba haciendo el cambio en los equipos directivos. Sí. Desconozco si tú permaneces ahí, si ya se hizo, pero independientemente si está dentro o fuera, lo del pacto eléctrico, yo veo que eso como que lo están llevando como caña para el ingenio, pero además que veo una separación de un sector de la sociedad civil que antes hizo causa común para aplazar la firma y que ahora dice que se está precipitando. ¿Qué hay alrededor del pacto eléctrico? Y no sé si tú estás dentro nueva vez del Consejo Económico y Social. Todavía permanecemos ahí en la comisión ejecutiva y en el plenario. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pacto eléctrico? Sí, pero a propósito de eso, sí. El pacto eléctrico sabe que tuvo una dificultad. Bueno, estaba aparentemente listo para firma en un momento determinado. Surgió una divergencia, como se sabe, política, básicamente entre el gobierno pasado y el PRM, principal partido de oposición. Entonces, surgió una dificultad que básicamente ahí paralizó esa firma y se dejó pendiente hasta que pasara el proceso electoral. Pasa el proceso electoral, el partido que antes fue oposición pasó a ser gobierno. Entonces, dentro de las cosas que ese partido exigía, planteaba como condicionante para el tema pacto,
Una tenía que ver con el tema CDEE y su disolución, su desmonte. El tema de los consejos directivos de las 3 sedes, había que centralizar, según su planteamiento, todo en un solo consejo, no en 3. El tema referido a Punta Catalina, auditoría a Punta Catalina. El tema de que Punta Catalina la mantuviera el Estado, pero con administración privada, buscando una compañía experta en esos manejos para que la administrara. Eso era un planteamiento del PRM. ¿Se logró ya eso? Estamos hablando. Entonces, ahora precisamente el PRM es el partido de gobierno, ¿me entiendes? O sea, pasó a ser el partido de gobierno. Y esos aspectos que ellos demandaban han ido aplicándolo. Pero entonces surge otra dificultad con parte de los sectores sociales que tú estás planteando. Observatorio de la OA, Comisión Eléctrica de la OA, el tema referido al Centro Juan 23, cambio climático, y una serie de organizaciones que plantean que no se debe precipitar la firma del pacto eléctrico, porque ellos entienden que hay una serie de aristas que hay que resolver y que tienen que ver básicamente con el interés de que la población reciba un servicio eléctrico más justo. ¿Qué plantea la Confederación, Pepe? Nosotros planteamos que se atienda esa solicitud que están haciendo que no se firme estas ahora, organizaciones, que se aplace, ¿verdad? Que no se firme ahora, okay. Y que se oiga a ellos, porque nadie está asando batata, deja una batata asando para ir corriendo a firmar eso, ¿entiendes lo que? Si se ha aplazado por 3 años, por 5 años, ¿por qué no esperar y seguir haciendo el debate y escuchar los planteamientos de esta parte de la sociedad civil? Pepe, recientemente hubo una manifestación frente al Congreso, piedras en las oficinas de los senadores, bombas lacrimógenas, palos y de todo lo que usted ya sabe que ahí hubo, porque se insiste en la devolución del 30% de los fondos de las AFP, pero usted sabe que hay que modificar una ley para eso. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Unión Sindical, que se continúe con las protestas violentas y además que se siga solicitando este porcentaje? Eso es lo que se llama una irresponsabilidad y una charlatanería, es lo que se llama eso. Irresponsable el hacer eso. Usted sabe lo que es usted ir a una situación como esa, a tirar piedras, luego si un policía de eso se le zafe un tiro, como es costumbre, y mate uno cualquiera, o de los manifestantes, o de un legislador, o a quien sea, o a un policía. Usted sabe lo que puede significar eso para este país, frente a un Congreso, en un momento como este. Entonces, eso no es más que ser irresponsable. Y yo no había visto cómo es posible que una Cámara tolere eso. Porque exacto. Van 2 veces que pasa. ¿Y qué es lo que esperan? Que mate uno de ellos. 2 veces frente al Congreso, pero ya lo había hecho allá. Déjeme decirle algo. Nosotros sabemos, Yulisa, porque usted lo sabe, que nosotros abogamos por una modificación a fondo a la ley de seguridad social y al sistema de pensiones. Pero nosotros tenemos un proyecto en el Congreso. 17 diputados lo apoyan. Ahí está el Frente Amplio apoyándolo, ahí está Alianza País, ahí está PRM, ahí está PLD, ahí está Fuerza del Pueblo, PRD. De esos 17 hay de todas las gamas de diputados. Y nosotros decimos, el sistema de pensiones hay que modificarlo a fondo. Ahora, esas personas que están planteando eso, tienen ese criterio. No. Su tema no es de que modifique el sistema, ni mucho menos, que es lo que hay que hacer de fondo. No. Su tema es decirle a gente que ignora lo que significa esa ley, que ignora eso, decirle a esa persona, mire, si este proyecto se aprueba hoy se aprueba, hoy lunes, que yo estoy aquí en CDN, en 30 días usted va a recibir inmediatamente el 30% de su fondo. Basta que usted lo solicite 10 días antes de haber sido aprobado ese proyecto. Manipulación. Y usted cree que hacer eso es como usted dice, ¿verdad? Una manipulación burda. O sea, miente el diputado Pedro Botello. Señor Pepe, miente cuando dice... Miente vulgarmente. Y lo grande es que yo creo que miente conscientemente. Porque yo me imagino que un legislador que ha sido electo por más de 3 veces, creo yo,
debe conocer una ley como la 8701, porque aquí muchas veces uno se da cuenta, Nelson, Catherine y Yulisa, que hay gente que no lee absolutamente nada, nada lee. Usted ve esa ley que ellos preparan y que para la devolución del dinero. Del 30% de los fondos. Mire, y cuando usted ve, ¿sabe cuántos párrafos tiene? Dos parafitos, ahí diciendo devolución del 10%, plazo 30 días, y en 10 días inmediatamente hay que devolverle a cada quien el 30%. O sea que fue un proyecto que se hizo rápido. Usted entiende, pero corriendo. Y no es un tema... Y es un tema que hacía falta un tema para la campaña. Y, mire, y es un tema que hay que entender. Eso, la ley de seguridad social, ahí en esa parte, hay que discutirla, porque hay que discutir ahí las expectativas de las pensiones, en un momento de pandemia, en que el mundo cambia por la propia pandemia, qué trabajo formal está siendo prácticamente equiparable al informal, la condición de la mujer y las carreras laborales de las mujeres, son toda una problemática que hay que estudiar y que están estudiando internacionalmente en ese tipo de ley sobre seguridad social y pensiones. Y no hay voluntad, señor Pepe, para aprobar esa ley. Que con gente que piense así, sí, usted puede hacer una discusión seria de ese tipo. No la puede hacer. No hay voluntad para apoyar esa ley que usted comenta de seguridad social. Usted habla de 17 diputados que lo apoyan. Esa podría ser una salida para, además de solucionar a esta gente que está engañando a ciudadanos que realmente tienen necesidad, pues pueda terminar de solucionarse ese problema. ¿No hay voluntad, señor Abreu? Bueno, yo puedo decir que el proyecto está en una fase, en este momento, de discusión en una comisión bicameral. Okay. Yo lo que espero, Catherine, que en vez de estar tirando piedras y qué sé yo cuánto, y algunos evadiendo la responsabilidad, se pongan a estudiar a fondo la ley, se pongan a estudiarla a fondo la ley, se pongan a verla a fondo. Usted ve en Chile eso pasó y devolvieron el 10%. Pero usted sabe en qué están ahora. ¿En qué están ahora en Chile? Discutiendo, ¿sabe qué? La modificación a fondo del sistema de seguridad social, porque el tema no era el 10%. No, es que ese dinero ya se gastó. El tema es el sistema. No resolvió el problema. ¿Usted me entiende lo que? Claro. En Perú hicieron lo mismo y le están discutiendo porque el tema no era repartir el 20%. Ya el 20% que repartían en Perú y en Chile, la gente no se acuerda en qué lo gastó. Claro. ¿Me entiendes? Claro. El tema es a fondo resolver el futuro de las pensiones en un mundo como el que vivimos hoy, como el que tenemos hoy, que es diferente a otro. ¿Usted fija lo que? Pepe, gracias. Siempre con ustedes. Tira para adelante, te veo activo. Y a cuidarnos, Pepe. No nos queda camino. Lo de nuestra edad no nos queda otra cosa, Pepe. Y eso, que usted es un muchacho joven todavía. Somos jóvenes. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Gracias. Continuamos.